Problema 4. Una esfera de acero de masa m igual a 3 kilogramos golpea una pared con una rapidez v sub 0 igual a 10 metros por unidad de segundo, a un ángulo θ igual a 60 grados con la superficie de la pared, como se observa en la figura. Rebota con la misma rapidez y ángulo. La esfera estuvo en contacto con la pared durante un intervalo de tiempo delta t igual a 0.2 segundos. Calcular. Inciso A. El impulso ejercido por la pared sobre la esfera. Y, inciso B. La magnitud de la fuerza promedio ejercida por la pared sobre la esfera. El siguiente problema nos informa de una pelotita que se dirige hacia una pared, choca y rebota tal como se muestra en la figura. Esta bola de acero tiene la particularidad de que cuando choca, la rapidez con que llega en magnitud es igual a la rapidez con que sale. Al igual, el ángulo que choca con respecto a la pared, tanto en la llegada como en la salida, son los mismos. Esta es la particularidad de este problema. Ahora, nos piden encontrar el impulso que ejerce la pared sobre la bola de acero, como la fuerza media que le ejerce la pared a la bola de acero si el tiempo que tarda en el choque es de 0.2 segundos. Comencemos entonces encontrando lo que es el impulso que le ejerce la pared a la bola de acero. Por impulso entendemos el cambio en la cantidad del movimiento lineal o simplemente la fuerza media por el intervalo de tiempo que dura en el choque. Para la primera información, según los datos que tenemos, nos es útil decir que el impulso no es más que el cambio en la cantidad de movimiento lineal, o sea, la cantidad del movimiento al final, menos la cantidad del movimiento lineal al inicio. Pero ¿quiénes son estos dos? Básicamente sería de imaginarse, acá está la pared, por aquí voy a poner la línea donde se va el choque, aquí viene la pelotita, y en el momento en que esta pelota o la bola de acero pega en la pared con cierta cantidad que le vamos a poner ahora, cantidad de movimiento inicial, esa va a ser básicamente esta cantidad de acá, la cantidad de movimiento inicial. 0.2 segundos después del choque, la pelotita sale disparada hacia acá con una cantidad de movimiento lineal final, y este es básicamente nuestro cálculo de interés. Entonces, el impulso no es más que el cambio de estas dos cantidades vectoriales. Procedamos entonces a calcular, por ejemplo, la cantidad del movimiento inicial. Para hacerlo más sencillo, voy a poner, por ejemplo, lo voy a hacer así. Imagínense que acá viene la pelotita con una velocidad inicial, v sub 0, lo voy a poner así, tal como lo muestra la figura del problema. Esta es la misma velocidad con que va a chocar acá, ¿verdad? La misma velocidad. Solo que lo estoy poniendo así por el hecho de que como aquí hay un ángulo θ y necesito construir un vector, y para construir un vector nos recordamos de nuestro sistema usual, nuestro sistema de referencia cartesiano XY, y que le asociamos al eje X el vector unitario Y al eje Y el vector unitario J, y con estos dos vectores generamos todo un espacio vectorial en dos dimensiones. Entonces, me es conveniente dividir este vector en una componente en dirección del eje X y una componente en la dirección del eje Y. Por lo tanto, puedo escribir acá
que la velocidad inicial sería el tamaño en la dirección del eje X. Este ángulo es opuesto al cateto, a este triángulo rectángulo que he dibujado acá, al cateto opuesto, o sea que sería un seno del ángulo en dirección Y más la rapidez inicial, coseno del ángulo en dirección J. Sería esta la componente que va hacia arriba, todo esto en metros por unidad de segundo. Luego, me imagino por acá, por ejemplo, el vector velocidad, que lo voy a poner acá. El vector velocidad final viene en esta dirección. El ángulo que nos interesa es este, según el problema, acá el ángulo. Entonces puedes descomponer este vector en componentes tanto en dirección del eje Y como en dirección del eje X. Des en cuenta que esta componente que está acá va en dirección negativa, esta va en dirección positiva, y entonces puedo escribir que el vector velocidad final tiene un tamaño. Ahora, si se dan cuenta, en la componente en X va en dirección negativa y esto opuesta al ángulo, o sea que sería seno del ángulo en dirección menos I más, aquí habría que poner, ahora esta componente es positiva, sería el tamaño, que sería la rapidez final por el coseno del ángulo en dirección J, y todo esto en unidades metros por unidad de segundo. Acá tenemos entonces los dos vectores velocidad, con lo cual vamos a armar ahora la cantidad de movimiento. Según el problema, el tamaño de la velocidad inicial es igual al tamaño de la velocidad final, igual a 10 metros por unidad de segundo. Por lo tanto, voy a poner así: el tamaño de la velocidad final va a ser igual al tamaño de la velocidad inicial, y simplemente le voy a llamar por comodidad B, y este tiene un valor de 10 metros por unidad de segundo. Hecho eso, entonces puedo decir que la cantidad de movimiento final, por ejemplo, este de acá, está ligada a la velocidad final acá, sería la masa por la velocidad final, mientras que la cantidad del movimiento inicial sería la masa por la velocidad inicial. Entonces tenemos que la cantidad del movimiento final sería igual a, final aquí, tenemos la masa por la rapidez por el seno del ángulo en dirección menos I más la masa por la rapidez por el coseno del ángulo en dirección más J, lo voy a poner así, unidades Newton por segundo o kilogramos por metro por unidad de segundo, no importa ahí. Después tenemos la cantidad del movimiento inicial, que sería acá, con esta velocidad, que sería la masa por su rapidez por el seno del ángulo en dirección más I, voy a ponerlo así, más, ahora voy a poner acá, la masa por su rapidez por el coseno del ángulo en dirección más J, unidades Newton por segundo o kilogramos metros por unidad de segundo. Procedamos ahora a restar. Antes de proceder a hacer la resta, quiero hacer una pequeña observación. Observa bien que el impulso no es más que la resta de dos vectores. Veámoslo así, una resta de dos vectores. Cuando la pelotita viene, en este caso la pelotita de acero que informa el problema, choca
y viene en esta dirección, acá así, ¿hacia dónde crees que le hace el impulso la pared a la pelota? Para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, como un carácter vectorial. Entonces, recuerda, esto que está acá son dos vectores y vamos a hacer la operación resta. Ahora, si te das cuenta aquí, por el problema, básicamente, la masa es la misma y la rapidez, tanto inicial como final, es la misma. O sea que si te das cuenta, si yo saco la magnitud del vector del momento, de la cantidad del movimiento final, va a ser simplemente mb. Y si saco la magnitud acá de la cantidad de movimiento lineal al inicio, pues sería también mb, porque al elevar al cuadrado sería un seno cuadrado acá, y aquí al elevar al cuadrado, también aquí sería un coseno cuadrado, saco factor común, mb cuadrado, y seno cuadrado más coseno cuadrado daría 1. En conclusión, el tamaño de estos dos vectores son los mismos. Y según lo que dibujamos acá, en esta parte, fíjate bien, la cantidad del movimiento inicial va para allá, la cantidad del movimiento lineal va para acá. Entonces yo podría decir que tengo una cantidad de movimiento inicial en este sentido, 1 el otro vector para la operación resta, una cantidad de movimiento final en este sentido, y entonces, ¿cómo sería la operación resta? ¿Cuál sería el vector? ¿Un vector que va de aquí para acá o de aquí para allá? ¿Te recuerdas? Entonces, es un vector que va de acá para acá. Esto que está acá sería la operación resta, o en otras palabras, el cambio en la cantidad del movimiento lineal, o simplemente lo que llamamos impulso. O sea que esperaríamos que la pared le dé un impulso a la pelota en esta dirección, hacia acá. En el instante, solo en el choque, una vez ya la pelota se separa de la pared, ya ahí ya es otra historia. Bien, entonces procedamos a calcular la resta. Voy a ponerlo acá así. El impulso, que no es más que la cantidad del movimiento final menos la cantidad de movimiento lineal al inicio, va a ser igual a la masa por la rapidez por el seno del ángulo en dirección menos i más la masa por la rapidez por el coseno del ángulo en dirección más j todo esto menos, ahora el otro sería el inicial, la masa por la rapidez por el seno del ángulo en dirección más i más la masa por la rapidez por el coseno del ángulo en dirección más j. Ahí tendríamos entonces básicamente la resta de estos dos. Esto me indica que el impulso es igual. Unamos las componentes i con i. Acá tenemos esta, fíjate bien, acá tengo mb seno del ángulo, aquí tengo mb seno del ángulo. Ahora aquí tengo el vector menos i y aquí tengo el vector más i, pero con este menos, entonces este menos entra acá como un vector menos i. Y al hacer esta suma me daría 2 veces la masa por la rapidez por el seno del ángulo en dirección menos i. Por otro lado, lo voy a poner así, más, y esto lo quiero hacer como una observación. Si te das cuenta acá, tengo la masa por la rapidez por el coseno del ángulo, más j, menos voy a poner acá, y ahora voy a poner aquí la masa por la rapidez por el coseno del ángulo en dirección j también. O sea que todo esto que está acá
está en la dirección J, pero si te das cuenta, esto se va a anular. Acá tengo las unidades del impulso que serían newton por segundo o masa por velocidad que sería kilogramos metros por unidad de segundo, cualquiera de las dos. Hago esta observación porque si yo te preguntara a ti, por ejemplo, ok, la pelotita viene así, choca y se regresa hacia acá, o sea, hace esto. La pelotita viene acá y lo que se observa es esto. Y si yo te preguntara, mira, ¿y por qué la pelotita viene acá y no sale así? ¿O sale en otra dirección? ¿O por qué no sale por acá, por ejemplo? Sino que hace esto, que viene así y hace así. En la parte experimental que vimos al inicio de clase te diste cuenta muy bien que la pelotita venía acá y hace esto. Y si te preguntara por qué, básicamente la respuesta está en la cantidad de movimiento lineal, en esto. Esta sería básicamente la respuesta que habría de decir, porque la cantidad del movimiento lineal en Y te hace 0. O, como lo vamos a ver más adelante, podríamos decir que se conserva. En conclusión, tenemos que el impulso no es más que 2 veces la masa de la bola de acero por la rapidez que lleva, por el seno del ángulo que choca con la pared, en dirección menos I. Observa esto, qué interesante, dirección menos I. ¿Cuál había sido nuestro sistema usual? De los sistemas usuales este, donde el vector I en dirección va para allá en la dirección positiva del eje X. ¿Qué significa entonces menos I? Que va para allá, precisamente lo que estamos esperando. Unidades newton por segundo. Por lo tanto, este impulso es igual a 2 veces la masa que nos dan es de 3 kilogramos, su rapidez es de 10 metros por unidad de segundo, el seno del ángulo que vale 60 grados, dirección menos I, y esto es igual, procedamos a hacer el cálculo. $60 seno, 10 por 3 por. El impulso es igual a 51.96 en dirección menos I unidades newton por segundo. Eso sería entonces el tamaño del impulso, sería este que está acá, y su dirección en menos I. Luego nos preguntan cuál es la fuerza media que le ejerce la pared a la bola de acero si el tiempo de duración del choque es de 2 segundos. Entonces tú dirías así: el impulso no es más que la fuerza media multiplicado por el intervalo de tiempo que lo hace. Por lo tanto, la fuerza sería el impulso dividido el intervalo de tiempo en que lo hace. O sea que esto es igual a decir 51.96 en dirección menos I dividido 0.2 segundos. Por lo tanto, la fuerza media sería igual, dividimos eso, 0.2 dividido, y eso me da 259.81 en dirección menos I unidades newton. Ahí tenemos entonces cuál sería el valor de la fuerza media que le ejerce la pared a la bola de acero en el instante del choque, como su impulso que le ejerce la pared a la pelota de acero en el choque.